Señor te mandara a evangelizar a una persona que ha asesinado a tus hijos, o que mató a tu esposa, o que violó a tus hijas? Eso suena aterrador, ¿no? Sobre todo porque eso consideraría que nosotros debemos perdonarlos, que debemos perdonar a esas personas. Y nosotros desearíamos más el juicio de Dios sobre ellos que la compasión de Dios sobre ellos. Desearíamos el juicio de Dios sobre esas personas y no sentarnos a la mesa a tomarnos una tacita de café. A decir verdad, nosotros desearíamos que Dios los castigue con toda la fuerza y que Dios nos mande de repente a evangelizarles. Bueno, pues ese es el caso de Jonás. Jonás, durante toda su vida, en el proceso de expansión del imperio asirio, él vio cómo los asirios habían hecho todas estas atrocidades contra ellos, y él aprendió desde niño a sentir rencor y terror al mismo tiempo por los asirios, por todo el imperio. Solo los que se encuentran en un ambiente de guerra, de conflicto, entienden la impotencia que se siente esto. ¿Cómo es que en este ambiente las personas llegan a ser tan brutales? Entran a tu casa, violan a las mujeres, matan a sangre fría a los niños, destrozan las pertenencias, se llevan lo tuyo. Si tú has vivido un poco en las zonas de conflicto de Colombia, o en las épocas donde el conflicto ha sido bien bravo en los campos de Colombia, tú entenderás de lo que yo te estoy hablando. Y esto no será extraño para mí. Jonás había experimentado esta sensación de querer tomar las armas y matar a los malvados. Él había experimentado la impotencia de saber que tú no puedes hacer nada aunque lo deseares, y sobre todo que estás entendiendo que Dios es quien lo está permitiendo así. A pesar, hermanos, de que el libro de Jonás no nos dice cómo era el pueblo de Nínive, el profeta Nahum, él sí nos describe de una manera detallada qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Nínive. Los ninivitas, la capital de Asiria, eran un pueblo pagano en gran manera. Ellos habían llegado a sentir cosas malas contra Dios. Ellos habían explotado al desvalido, habían sido crueles en la guerra, habían adorado ídolos, incluso habían llevado al propio templo prostitución y brujería. Todo esto lo había experimentado desde niño Jonás. Pero ahora Dios lo ha puesto como el profeta del pueblo en el tiempo en la cual la capital, Nínive, se está convirtiendo en la ciudad más importante del imperio. Y hermanos, contra todo pronóstico, en ese lugar ocurre el avivamiento más grande registrado en la historia de todo el cristianismo. La ciudad entera se convirtió al Señor. El rey proclamó un edicto que mandaba a todos a guardar ayuno y a vestirse de cilicio. Definitivamente, hermanos, si tú estás pensando lo que yo te estoy diciendo, si a ti alguien mató a tu papá, mató a tus hijos, si alguien te violó o violó a alguien que tú amas, tú entiendes de lo que yo te estoy hablando. Dios está mandando a Jonás a que en vez de proclamar juicio, proclame una advertencia para el arrepentimiento. Y él se encuentra en una encrucijada moral en este momento. Así que vamos a titular, hermanos, este sermón hoy, como hace parte de la serie de las parábolas del Antiguo Testamento, lo titularemos La parábola de la calabacera humana. La parábola de la calabacera humana. Acompáñenme, hermanos, a Jonás capítulo 4. Jonás en el capítulo 4. De la calabacera humana. La parábola de la calabacera humana.
Y esto, hermanos, usted lo entenderá en definitiva el por qué. Ahora, siendo la voluntad del Señor y siendo que nuestra predicación expositiva nos involucra a interpretar, aplicar el texto, también entonces vamos a esforzarnos para hacer eso. Dice Jonás capítulo 4, verso 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Corta la historia, no fin de la historia. Corta la historia. Sabiendo, hermanos, que la historia se ha cortado, vamos a intentar al menos en este momento entender toda la historia del capítulo 4, la parábola de la calabacera humana, en tres grandes grupos. El primero es la acción de un hombre furioso, versículo 1 hasta el versículo 4. Lo segundo que veremos es la parábola del Dios amoroso, versículo 5 al versículo 8. Y finalmente veremos la explicación del Dios piadoso, versículo 9 al versículo 11. Notemos primero la acción de un hombre furioso, versículo 1 al versículo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Nota, hermano, que nuestro texto empieza con un evidente contraste. Hay un evidente contraste en el texto. Él comienza diciendo pero. Ese pero coloca en contrariedad lo que Dios ha hecho con lo que está pasando en el corazón de Jonás. Jonás es el bandido de esta historia. Él no es el profeta iluminado de esta historia, no. Él es el bandido de esta historia. A pesar de que ha tenido que vivir todo ese contexto desde pequeño, él ha visto cómo han masacrado a las mujeres, a los niños, violado a las niñas, llevados a unos esclavos, entrado a las casas y despojado de los bienes a todos. Aún así, él es el bandido de la historia. Dios lo está enviando a un lugar donde él no quiere ir, y luego él
que pasearse por las calles de la ciudad y profetizar para que ellos se arrepientan y ver cómo estos bandidos al concepto de Jonás son perdonados por Dios. Y esto nos muestra que en contraste, el bandido de la historia es Jonás. Dios no ha cobrado venganza por Jonás. Él espera que Dios aplique la justicia y no la misericordia, porque él entiende que evidentemente lo que Dios está haciendo en ellos es algo injusto porque han sido malos desde el principio. Si usted pudo darse cuenta, el libro no tiene un epílogo, es decir, que él no tiene un final. Parece que la historia fuese cortada de una manera repentina y no se nos deja saber cómo es que termina la historia. No se nos deja ver cómo la furia de Jonás es disipada. Y ni siquiera si Jonás fue salvo o no. A no ser porque el mismo autor del libro, que es Jonás, está escribiendo su propio libro y cómo es que él luchó contra su ira, no pudiendo entender cómo es que Dios puede perdonar a los malvados. Es la posición de un alma asesinada que se quema en el infierno mientras ve que su asesino está gozoso en el cielo. Este contraste, sin embargo, no es entre dos hombres, sino que el contraste es entre Dios y el hombre. Es solamente una expresión del atributo más recordado de Dios por todos los profetas. ¿Cuál es el atributo? Dice Números capítulo 14, verso 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esto es lo que está apesadumbrando a Jonás. Jonás está grandemente ardido, ¿sí? La palabra apesadumbrar es mejor traducida como arder. Jonás está ardiendo por dentro porque Dios está perdonando a estas malas personas que han matado, han lastimado, han dejado hijos huérfanos, padres sin hijos, que han violado, han masacrado niños. No puede ser que Dios esté perdonando ahora a estos y que yo sea el bandido de la historia. Si bien Dios es tardo para la ira, Jonás no lo es. Él no es tardo para la ira. Él arde de rabia viendo cómo es que Dios actúa de una manera misericordia con Nínive. ¿Cómo puede el pez lamentarse por el agua en la cual está nadando? Jonás sabía que Dios lo estaba enviando a predicar a Nínive es porque él los pensaba perdonar. Él sabía que Dios no lo estaba mandando allá porque él fuera a destruir a Nínive, no. Él sabía desde el principio, si él me mandó a los gentiles, a estos malvados, tiene que ser porque él los va a perdonar. Más bien me largo de acá, me voy a otro lado en vez de irme a ese lugar, porque mejor es morir que ver cómo es que Dios perdona a esta gente que nos ha hecho tanto mal. De otra manera, si Dios no los pensara perdonar, Él no los estuviera enviando a evangelizar. Si Él no los pensara perdonar, entonces Él no los estaría enviando allí. Y esto, hermanos, esto es lo que hace arder de ira a Jonás. Señor, yo no quería venir hasta acá. Me han hecho daño. Le han hecho daño a las personas que quiero. Estuve en un barco, fui arrojado al mar, estuve a punto de ahogarme, luego tuve que estar 3 días en el vómito de un pez, luego caminé varios días para llegar a esta ciudad, me humillé caminando por ella y ahora tú los vas a perdonar. Ahora tú no vas a hacer nada contra ellos. Prefiero más bien morirme, es la expresión de Jonás. Más bien quítame la vida, prefiero morirme. La acción, hermanos, de Jonás, cuando ve que Dios bendice a quien hizo tanto mal, es arder de ira, y Dios le dice a Jonás: Jonás, es malo estar tan enojado. Algo te ha de pasar con tanto enojo. Seguro has estado expuesto a este pecado también.
Yo he estado expuesto a este pecado como Jonás. Por pequeños y por grandes motivos, en el hombre la ira es un grave pecado que no debe dejarse pasar como algo tolerable. Santiago nos recuerda, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por el hecho de que el hombre se enoje, no por eso Dios va a actuar. Continúa diciendo Jonás, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú notas, la expresión que acompaña a la afirmación de Jonás de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios es inmundicia y abundancia de malicia. La cura, la mansedumbre. Ciertamente, hermanos, los hombres solemos pasar por alto la ira como un pecado tolerable que apenas nos ocasiona, pero que nos ocurre ocasionalmente, y no como un pecado que es grandemente ofensivo contra Dios. Y la mayoría de los cristianos no luchan contra su ira porque no ven la ira como un pecado grandemente ofensivo contra Dios. Ahora, hemos visto la acción del hombre furioso en la parábola de la calabacera humana. Ahora veamos la parábola como tal, y ese es nuestro segundo punto. La parábola del Dios amoroso. La parábola del Dios amoroso. Nunca me he sentido enojado porque Dios sea piadoso, a decir verdad. Pero algunas veces me he sentido enojado porque Dios es piadoso con quien pienso que debe ser castigado. Que Dios sea piadoso es bueno, nunca me ha acabado eso. Pero cuando veo que actúa con piedad, cuando algunas personas injustas son prosperadas por el Señor, eso sí me ha causado ocasionalmente una lucha en mi corazón pecaminoso y con remanente de pecado. A veces los seres humanos pensamos con respecto a los otros que lo justo es que le vaya mal, y mientras tanto nosotros los vemos prosperar, y esa misma es la historia de Jonás, que ha salido fuera de la ciudad y está mirando desde lejos para mirar a ver qué sucede. Hermanos, el mensaje predicado era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ellos se arrepintieron los primeros días de la predicación de Jonás. Quedan todavía muchos días, y la actitud de Jonás es salir afuera y mirar cuando llegue la hora en la que son fulminados por Dios. Se ha sentado afuera de la ciudad, ha hecho una enramada, una especie de camita allí, y está desde allá mirando a ver cuándo es que Dios por fin destruye a estos malvados que le ha mandado a él a predicar. Seguramente sería un gozo para Jonás el observar en este punto cómo es que Dios los fulmina, y él diría: oh, Dios me ha mandado a ver cómo es que fulmina a estos malvados. Al contrario de esto, Dios está colocándolo allí, mirándolo en este lugar y mostrándole cómo es que su compasión, su piedad es más grande que su justicia, es más grande que su ira. Ellos se arrepintieron en los primeros días, y Jonás se fue desde allí de la montaña a contemplar cómo eran destruidos, y cuando esto no sucedió, evidentemente, ¿qué pasó? Nuevamente ardió de ira. Y Dios entonces empieza a tratar con Jonás. Contra la voluntad de Jonás, el viaje, en vez de ser un viaje que trajera mucho castigo, es un viaje que ha traído mucho fruto. Intentó huir a Tarsis, y yendo hacia Tarsis, mientras se encontraba encerrado en el barco para que nadie supiera que la tormenta era por él, es sacado y proclama la verdad, y los marineros que están con él se arrepienten y celebran al Señor, y ellos hacen sacrificio al Dios de Jonás. Ahora, tirado al mar, un pez se lo traga y lo lleva hasta la orilla para que pueda caminar hasta Nínive. Y llegado a Nínive, la gente de Nínive se arrepiente y hay un gran avivamiento en la ciudad.
Es una ciudad de 120,000 personas, hermanos. Es como la ciudad de Ibagué, hoy mismo. Así de grande. No era fácil pasar la ciudad a pie, sino que habían 6 días de camino entre uno y otro extremo. Jonás, él no quiere arrepentimiento, él no desea que ellos vayan al arrepentimiento. Él está predicando porque sabe que no tiene otra opción. Se intentó matar tirándose al mar, diciendo que lo echaran al mar y no pudo. Estuvo 3 días en el pez y no se murió. Y ahora no tiene otra opción sino aguantarse lo que Dios decida para él. La gente de Nínive se arrepintió tras la verdad predicada por Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás quiere juicio y está experimentando lo que significa el amor de Dios por los malos. Él está experimentando cómo es que el amor de Dios por los no creyentes, por los gentiles, es grandísimo. Pero Jonás no está disfrutando de eso. Él no puede disfrutarlo. No puede vivir porque ya lo intentó. Odia tener que evangelizar a esta gente. Y fuera de eso, Dios no los destruye, sino que los perdona. Hermanos, el trato no es conmigo. El trato es con Jonás. Él necesita entender por qué su ira ha cegado su entendimiento, no lo deja entender con claridad. Así que Dios prepara para Jonás una parábola real, vivida, una parábola clara que está allí. Y la parábola se basa en esto: que nace una pequeña calabacera que tiene una hoja muy ancha que le da sombra a él, y mientras él está allí con la sombrita, está esperando que al 40 días Dios al fin destruya a Nínive. Parece que allí todo va funcionando bien. Dios le está ayudando, le puso una sombrilla allí para que el sol no lo fatigue, para que sea un espectador de la destrucción de Nínive. Pero hermanos, la parábola incluye al gusano. El gusano se levanta, un gusano cosechero, es decir, un gusano que ataca las cosechas cuando ellas están a punto de reverdecer, y el gusano cosechero se come la planta. Él todavía no ha visto la destrucción de Nínive y está esperando debajo de la planta, pero al otro día ya no hay nada. Hermano, lo que se hace a calabacera no nos importa en realidad. Hubo una discusión en el siglo IV entre Agustín de Hipona y Jerónimo, porque Jerónimo colocó en la traducción de la Vulgata Latina, en vez de bombonera, que es lo que Agustín creía que era la verdadera traducción, él colocó videra. Para Jerónimo la planta era una videra, pero para Agustín era una bombonera, y se intercambiaron cartas constantemente atacándose porque no era una videra sino una bombonera. A nosotros no nos interesa qué es lo que sea esa planta. Nos interesa que la planta le dio sombra a Jonás y que la planta cumplió el propósito de ser una parábola para que Jonás entendiera cómo es que Dios ama al impío. Es increíble, hermanos, que dos gigantes del pensamiento hayan discutido tanto por un asunto tan irrisorio como este. El caso es que Jonás estaba esperando el juicio de Dios, y Jonás dice que se alegró por ella. Esto no sería importante, hermanos, si no fuera porque es la primera vez en toda la carta y la única en la que Jonás se alegra por algo. Estaba amargado de tener que salir de su tierra para irse a Nínive, así que se fue a Tarsis. Estaba amargado porque lo arrojaron al mar y un pez se lo tragó. Estaba amargado por tener que predicar en Nínive. Estaba amargado por todo, y ahora parece que todo iba bien. Hay una mezcla de emociones en Jonás que él no puede describir. En todo el viaje él nunca se alegró por nada, pero ahora
se encuentra feliz, tiene una calabacera, solo una calabacera, pero está feliz por eso. Parece que ya todo empieza a funcionar bien, hermanos, pero Dios preparó un gusano. Nuevamente estás aquí, Jonás, y luego Jonás nuevamente tiene que expresar al Señor: Señor, me trajiste tan lejos, no me dejaste morir en el mar, no morí en el pez, no me mataron los asirios, tú los perdonaste, yo estoy muriendo por este siroco. Siroco es un viento solano que lleva arena. El viento lleva arena, ¿sí? Y a causa de que el viento lleva arena, la temperatura se incrementa profundamente. Él está agonizando ahora, está ensolado. Y él continúa prefiriendo morirse. Hermanos, yo espero que ustedes puedan notar claramente que Dios está llevando a cabo una serie de acontecimientos para enseñarle a Jonás que nada es casual. Dios ha entrado a provocar cosa tras cosa en su vida para mostrarle el valor del perdón, para que él se deshaga de su terrible pecado de la ira. Es un alma corroída por dentro, amargada y sensible, que cuando las cosas no salen de acuerdo a sus ideales, entonces quiere destrozar el mundo, aun cuando sea una ira aparentemente justificable. No es extraño que las cosas nunca funcionen para una persona iracunda, que se sienta atacado por todo, y que entre más se siente así, más cosas colocan a prueba su carácter, que tenga momentos de tanta frustración que desee verdaderamente morirse mejor. Mucha gente, a causa de este tipo de frustraciones en su vida, verdaderamente ha terminado por suicidarse. Le intenta de una manera y no funciona, y de otra manera y tampoco funciona, y mientras tanto las personas a su alrededor parecen ir de más en mejor. Hermano, ese es el sentimiento de Jonás. Es el sentimiento de una persona para la que Dios ha preparado pequeños detalles que lo irritan, porque Él está tratando con su ira, que aparentemente fuera justificable, pero que, siendo que no es mayor su misericordia que su ira, Dios la condena. Dios condena la ira. Y el motivo por el que Él la condena es porque la ira se coloca por encima de la misericordia, por encima de la compasión. Un padre que castiga a sus hijos con ira no tendrá ningún resultado de ellos, sino coloca por encima la compasión de la ira. Dios está mostrando que es un padre compasivo, que coloca detalles para que Él trabaje con su carácter, porque necesita erradicar la ira de sí mismo. Hermanos, Jonás es el tipo de Jesucristo, pero el tipo que no hizo lo que Jesucristo. Lucas nos enseña que Jesús, cuando miró la ciudad, lloró por ella y tuvo compasión de ella. Cristo miró la ciudad de lejos y lloró y dijo: ¿cuántas veces he intentado ponerte como la gallina pone a sus pollitos y no quisiste? Jerusalén era también la misma ciudad de Nínive, que también estaba corroída de pecado, pero Cristo la mira con compasión y se lamenta y llora por ella. Jonás desea que llueva fuego del cielo y consuma a Nínive. No es muy diferente a los apóstoles. Cuando estos hombres no quisieron hacer lo que ellos pensaban, y ellos le dicen al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Pedimos que llueva fuego del cielo y los consuma? La ira, hermanos, es un terrible pecado que te aparta del amor de los demás. Este terrible pecado te aparta de la sinceridad de otros. Este terrible pecado te aparta de la intimidad con otros, porque hay una prevención con respecto a qué te molesta y qué te mantiene bien.
La ira irrumpe en tu comunión con los demás y en tu comunión con Dios, de tal manera que genera una línea divisoria entre el carácter de Cristo y tu carácter. Pero Dios es compasivo y Él no va a dejar solamente así a Jonás. Por eso finalmente Él le da la explicación del Dios piadoso, que es nuestro tercer punto. Hemos visto tres cosas hasta ahora. Vimos primeramente la acción del hombre furioso, luego vimos la parábola del Dios amoroso y ahora veremos la explicación del Dios piadoso. Dios no va a dejar solamente así a Jonás. La presentación con la cual Dios se dio a conocer a través del tiempo por medio de los profetas fue: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ocasionalmente, algunas veces los pasajes dicen fuerte, misericordioso y celoso, pero predomina en el Antiguo Testamento la expresión fuerte, misericordioso y piadoso. Y en esto se muestra, hermanos, este gran atributo de Dios. La piedad significa que Dios coloca por encima la misericordia de la ira. Él coloca por encima la misericordia de la ira y Él no juzga al pueblo ni lo castiga solamente con ira, sino ha colocado por encima la misericordia, la piedad. Eso quiere decir que Dios, en vez de traer a los hombres ira por cada cosa que ellos hacen, primero trae piedad y les muestra una salida de sus pecados. La base es que Dios ama profundamente al hombre, de tal manera que su piedad sobrepasa su ira. Hermano, solamente imagina por un momento, estos hombres mataron a sus hijos, los hijos de Dios, que era el pueblo de Israel, violaron a sus hijas, despedazaron a sus niños, robaron su casa, y aún así Dios decide salvarlos. ¿Para qué? Para mostrarles que la salvación es de Jehová. Lo dice en Jonás 2:9. ¿Recuerdan? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Cuán grande, hermanos, es la piedad de Dios. Es decir, la compasión de Dios. Y cuán diferente es Dios a nosotros. Nosotros estamos ofendidos constantemente por el desamor, estamos ofendidos por el abandono, por las palabras que alguien nos dijo mal, porque no nos llamó, porque no proveyó, porque no me dijo esto, porque aquello. Una gran cantidad de cosas. Pero Dios tiene compasión de los hombres, aunque malos. ¿Por qué? Porque Él los creó, porque Él los alimentó, porque Él los llevó a crecer, porque Él los ha sostenido. El texto, hermanos, es un contraste entre la compasión del hombre y la de Dios. Porque el hombre deja que las cosas de este mundo le hagan odiar a los otros, pero Dios ama a sus enemigos y la muestra son quienes ahora le siguen, nosotros. Él los salva por amor porque es piadoso, o si no, ya nos habría consumido. Ya nos habría consumido. Hermanos, la clave para entender la parábola es esta. Así como la calabacera perece, el hombre perece. Nosotros no podemos tener compasión de una planta y desear el mal a una persona. Es una contrariedad de la nueva era, de la época en la cual estamos viviendo. Mientras las activistas feministas defienden que no se sacrifiquen los toros, al mismo tiempo promueven el aborto. Tú no puedes desear el bien para una planta y el mal para un hombre que es imagen de Dios. La planta es fugaz, el hombre es imagen eterna de Dios. Debemos anhelar su salvación, glorificar a Dios por su conversión y caminar hasta donde debamos caminar por su evangelización. Oh, hermano,
El libro de Jonás quedó abierto. Él no tiene un final, no tiene un epílogo, está abierto. El libro de Jonás está abierto para que tú escribas su final. Esta es tu historia. Jonás al final entendió y escribió este libro para mostrar cuán necio fue él, cómo Dios lo rescató de este terrible resentimiento, la falta de compasión por aquellos que en algún momento le hicieron mal, y lo dejó abierto para que sus lectores, nosotros, concluyéramos nuestra propia historia. ¿Y de qué manera concluye? Eso depende de ti. De cuántas caídas necesites que Dios te haga o te ponga, eso depende de ti. Cuántas cosas requieres que Dios te ponga para estrellarte contra ellas, para que llegues a ser piadoso, para poder perdonar a los otros. De cuántas tormentas, de cuántos gusanos necesites para entender la lección. Este libro está escrito para que tu mujer y tu varón escribas el mismo final que Jonás. La salvación es del Señor, a pesar de mí. ¿Cuántas cosas nosotros cargamos en nosotros? ¿Cuántas cosas nosotros sentimos por tonterías? ¿Cuántas cosas nos apartan de los demás por simplezas? Cosas que no tienen valor real. Querido amigo, déjame por favor aplicar este texto a tu vida. Puede que tú hayas visto hasta hoy un Dios distante, un Dios lejano, un Dios de ira, o tal vez para ti cruel, que has personificado como un Dios legal, que se trata de cumplir requerimientos, mandatos y órdenes, pero este no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es el Dios de los cielos. Él está cercano a nosotros, su piedad sobrepasa su ira, está dispuesto para el perdón, para aceptarte, no importa el pasado, no importa las heridas que traes, aunque haya sido abusada, abusado, aunque haya sido abandonada, lastimado, a pesar de las infidelidades, de los desamores, de las depresiones, de los planes sin realizar, de las necesidades económicas, entiéndelo, cada persona está diseñada para traerle a Él. Cada pequeña prueba está diseñada para llevar tu corazón hacia Cristo. Esto que te está pasando, este detalle, esta prueba, esto está diseñado para traerte al Señor. La salvación es del Señor. Apreciado hermano, curar las heridas demanda ofrecer perdón. El entendimiento correcto de la piedad de Dios debe llevarte a entender cómo es que Dios te ha amado por encima de la maldad de tu propio corazón, que ha tenido ira, un corazón que ha deseado mal para otras personas, que ha deseado perjuicios, que ha lamentado el progreso de otras personas. Ofrecer el perdón significa escribir el final del libro, un final piadoso. Nunca estimes los esfuerzos en buscar a esas personas que tú odias, a las que les tienes rencor, con las que estás herido porque te lastimaron, esas personas que han marcado tu vida hasta ahora. Nunca estimes esfuerzos en buscarles. Nunca estimes esfuerzos con las personas con las cuales tienes cargas profundas. Hermanos, esa es la mejor predicación a los incrédulos. La mejor predicación que Jonás podría haber dado a la gente de Nínive era amarlos a pesar de su maldad. Mostrarles cómo esto, por amor a Dios y lo que Dios ha hecho en tu corazón, tú estás ofreciéndole algo que ellos no merecen. Eso les traerá definitivamente al arrepentimiento. Que tú ofrezcas lo que ellos no merecen, les traerá al arrepentimiento. Dios está llamándote a ti a que seas un pregonero del Evangelio de la paz, el cual ama a los enemigos que le han causado gran dolor. Eso es el Evangelio.
Ese es el Evangelio. Tú no puedes estimar esfuerzos en buscarles, en ofrecerles ese perdón, porque ya estás ofreciendo a Cristo, el cual ha ocasionado este sentimiento valioso de piedad en ti. Amigo, tal vez tú piensas que Dios es injusto por la forma en la que se ha comportado contigo. Angustias, hambre, problemas económicos, desempleo, humillaciones. Solamente recuerda que ninguno de esos acontecimientos son casuales en tu vida. Que no significa que Dios no te esté viendo o que se haya olvidado de ti, sino que Él mismo está usando esto para tratar áreas de tu vida que tú mismo no quieres aceptar que son defectuosas. Para tratar áreas de tu vida que tú no quieres admitir que requieren un trabajo del Señor. Solamente, escucha bien, querido amigo, solamente una aceptación de tu necesidad en el trato de estas cosas y un sometimiento a la voluntad de Dios, doblegar el corazón al Señor, quitarán de ti estas cosas. Solamente eso, nada más. Oh, hermano, puedes amenazar al Señor con no volver a la iglesia. Puedes amenazar al Señor con no volver a leer la Biblia, no volver a hacer nada bueno por nadie. Puedes amenazarlo con no orar, con no arrodillarte nunca ante Él. Puedes pararte en la cabeza si quieres. Eso no manipulará la voluntad del Señor. Él hará en ti lo que ha decidido hacer. Mi hermano, tu ira nunca tendrá justa causa. Escúchalo, por favor. Tu ira nunca tendrá justa causa, porque la ira de Dios es lenta, no actúa de manera impetuosa, no se levanta a golpes, no es incontrolable, porque Dios mismo domina sobre su ira. La ira en el hombre es ocasionada por una falta de dominio propio, la cual es una obra del hombre caído, del hombre natural. Aquel que levanta una chispa recibirá una llamarada. Tú puedes tener las personas motivadas por el temor a ti, a que tú te enojes. Puedes tener las personas motivadas por eso, pero a diferencia tuya, Dios no motiva a los hombres por su ira, sino por el profundo amor y la misericordia que le tiene, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. La ira en el hombre, en el ser humano, incluidas las mujeres, claro, incluidos los niños, claro, cualquier ser humano es un acto de su viejo hombre, es parte de su remanente de pecado que debe ser aniquilado por medio de la piedad de Dios. Tú requieres aniquilar de ti este nefasto pecado que hace que los demás sientan temor en vez de sentir amor y reverencia respetuosa hacia ti. Querido amigo que estás entre nosotros hoy, y que todavía no has venido al Dios piadoso de los cielos, ¿hasta cuándo cargarás el tormento de una vida sin sentido? ¿Hasta cuándo cargarás el tormento de no tener dirección, de no tener refugio, de no tener nadie que se compadezca de ti? ¿Acaso tú no lo ves? Está junto a ti, está cercano, es lento para la ira y grande en misericordia. Conoce cada detalle de tu ser y aún así está dispuesto a recibirte. Corre hacia Él, corre hacia Él. No te detengas, aférrate a Él, porque Él es la única manera en la cual podrás ser sanado de todas las heridas que traes del pasado. Él no te desechará, Él te recibirá. Él dice que Él no desecha a un corazón quebrantado. Oh, mis hermanos, y déjenme terminar recordándoles que somos un instrumento de perdón.
El cristiano es un instrumento de perdón. Aún tener rencor contra un enemigo es malo. ¿Cuánto más es malvado tener rencor contra un hermano en la fe? Sufre la afrenta. Sé piadoso como Dios es piadoso. Sé un instrumento de perdón. Lo que sea diferente a esto sea anatema. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por el libro de Jonás. Gracias por haber obrado con él con tanta dureza, porque nos explica también el por qué has actuado con dureza en nosotros. Gracias, Señor, por la vida de Jonás. Gracias porque él dejó el libro sin conclusión y nos das la oportunidad a nosotros de concluirlo hoy. Gracias, Señor, por ser lento para la ira y grande en misericordia, porque tú no actúas movido por tu ira, sino que tú colocas por encima tu piedad. Dios, gracias, porque tú no eres como nosotros, Señor, que ardemos de envidia, que ardemos de ira, que nos ofuscamos y enojamos por pequeñas cosas, Señor, tonterías de este mundo. Dios, no hemos sido arrojados al fondo del mar, no nos ha tragado, Señor, un gran pez. Señor, no hemos visto tu mano sobre nosotros, mandándonos a evangelizar a los que han asesinado nuestra familia y a los que han asesinado a nuestros amigos. Y aún así, Señor, nosotros ardemos de ira, Dios. Padre, perdona este terrible pecado en nosotros. Padre, es un pecado, Señor, que nos deja confundidos, que nos contamina por dentro, que nos envenena. Señor, es un terrible pecado que nos lleva a pensar mal contra los que amamos, a pronunciar palabras que no deseamos, a ofuscarnos sin sentido, sin razón. Dios, perdona este terrible pecado, porque nos lleva a no hablar las cosas, sino a cargar resentimiento dentro de nosotros. Dios, haznos como Jonás, haznos entender esto, que podamos nosotros también escribir el libro de nuestra historia, Señor, y exterminar de él cualquier sentimiento de ira contra aquellos que nos han herido, que nos han causado mal en el pasado. Padre, gracias por recordarnos que tu amor es grande por el perdido, que tu amor por el perdido no se ha acabado, que tu amor por el que nos ha hecho daño continúa, que tú nos amas a nosotros, pero también los amas a ellos, porque tú los creaste y los has sostenido hasta ahora, Dios. Llévanos a tener amor por ellos, amor, Señor, un amor incontrolable que nos lleve, Señor, a predicarles tu palabra y a mostrarles cómo tu perdón ha quitado de nosotros el resentimiento, ha quitado de nosotros las heridas y nos ha hecho libres, libres para adorarte, libres para amarte. Oh Señor de gloria, gracias, gracias. Qué maravilloso Dios tenemos, qué maravilloso Redentor nos has dado. Cuán grande es tu amor que entregaste aún a Cristo por nosotros. Cuán grande, Señor, es tu misericordia. Oh Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdonas nuestra maldad y nuestra rebelión, que no tienes, Señor, por inocente al malvado. Y Padre, no queremos nosotros ser los bandidos de nuestra historia, sino que queremos, Dios, que tú coloques compasión en nosotros. Gracias por Jonás, gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.